El tema se lo habíamos adelantado lentamente. Nueva Orleans recupera la normalidad luego del ataque terrorista que dejó 14 víctimas fatales. Los familiares despiden a los muertos y, por supuesto, en forma paralela, continúa la investigación por este ataque. Testimonios. First and foremost, let me be very clear about this point. This was an act of terrorism. It was premeditated and an evil act. But at this point, currently, and this is another fact I want to be clear on, we do not assess at this point that anyone else involved in this attack is involved in this attack except for Shamsuddin Jabbar, the subject you've already been briefed on. As I said yesterday, the attacker posted several videos just several hours before the attack, indicating his strong support for ISIS. Federal law enforcement and the intelligence community are actively investigating any foreign or domestic contacts and connections that could possibly be relevant to the attack. And so we're also continuing to investigate whether or not there's any connection between the New Orleans attack and the explosion in Las Vegas. As of now, they've just been briefed. They have not found any evidence of such a connection thus far. People in New Orleans are sending an unmistakable message. They will not let this attack or the attackers' deluded ideology overcome us. None of us should fear that it will overcome us. We're going to continue to relentlessly pursue ISIS and other terrorist organizations where they are, and they'll find no safe harbor here. I'll continue to provide updates in New Orleans and Las Vegas as the facts develop. But for a lot of these people, they see themselves as warriors. Right? And they're not really trying to hide their activities. They're proud of them. And so they know that they're probably going to die when they do the attack. And so they're going to go forth and they're less concerned about clandestine means. But of course, if an individual is part of a group and the group wants to do multiple attacks, they're going to push the individual to try to minimize the visible connections so the group itself can keep operating. So in the last 10 years, we've really seen ISIS embrace vehicle rammings, and we've seen it in several European countries. We also saw it in New York, where someone used a vehicle to run down people on a path. So this is certainly part of the Islamic State MO. Bueno, bien, lo decíamos, la despedida de las 14 víctimas fatales y una investigación, Leticia, que continúa, por supuesto, ¿no? Sí, al menos a priori hay que decir lo que informó Sí. el FBI, porque en un comienzo se había dicho que había sido un ataque del Estado Islámico. A ver, ¿qué sabemos hasta ahora de este hombre, Shamsuddin Jabbar, que es un ex veterano? Sí. Bueno, lo vimos ahí en algunas imágenes, cómo ataca a estas 14 personas a las cuales asesina, pero una vez que, después de asesinarlos con su vehículo, lo que hace es bajarse y enfrentarse con la policía a los disparos, Sí. y terminan asesinándolo a él también. Pero decía, lo que se conoció fueron videos que se publicaron unas horas antes de este ataque. Videos, Pablo, diría confusos porque hay una mezcla de todo. Primero hablando incluso hasta de su divorcio, diciendo que primero había planificado una celebración con su propia familia y asesinarlos, y que después cambia, digamos, el plan, porque lo que él quería era que los titulares de las noticias se sitúen en una supuesta guerra entre creyentes y no creyentes, diciendo que él se había sumado al Estado Islámico. Por eso lo que el FBI dice Bueno, es... esto es una punta que está investigando justamente el FBI, ¿no? Exactamente, Claro. estos videos, además, bueno, por supuesto, de toda la información que se puede obtener de su computadora, de su celular, Sí. y demás, pero por eso ahí lo que dice el FBI es un atentado que lo cometió él solo, es decir, sin otras personas, Sí. al menos a priori, pero inspirado en el Estado Islámico. Así lo informaron Claro, desde el y FBI. me da la sensación también, Leticia, con poca planificación. Sí. Porque, digo, si pensaba reunirse con familiares y asesinar a parte de su familia y después decide no hacer esto, pero sí cometer el otro atentado, digo, con poca planificación. Sí, Da la totalmente, sensación, ¿no? totalmente, porque se calcula unas 4 o 5 horas antes Bueno, de por este eso. atentado, que había publicado estos videos diciendo que iba a asesinar a su propia familia, y después, bueno, lo que vimos con toda esta situación. Así que, bueno, a priori me parece el dato es esto, que lo que dice el FBI es que lo hizo él solo, pero sí inspirado en el Estado Islámico. Y el otro dato tiene que ver con el hecho de que no lo conectan con el otro ataque que se dio casi en paralelo, Claro, que
Las tiene que Vegas. ver exactamente en Las Vegas, un ex veterano también. Sí. En el caso de Jabbar, quien asesinó a 14 personas, había estado incluso en Afganistán. Y digo esto como similitud, si se quiere, porque bueno, en las primeras horas se hablaba si tenía que ver ya con una red de Claro. ataques o qué estaba Claro. pasando, pero en el caso de Las Vegas fue un hombre que se suicida, se dispara antes de que explote este auto. No queda claro si lo que buscaba era justamente, porque lo hace en la puerta, de hecho esto fue la imagen sí, que justamente sí. trascendió, en la puerta del hotel Trump. Se ve ahí el Tesla, bueno, completamente incendiado. Sí, hubo algunas personas heridas, el único muerto fue este hombre que, como decíamos, él mismo se dispara. Lo que no se sabe o no queda claro es si tenía la intención justamente de dañar el hotel o de asesinar a otras personas, bueno, algo que no un auto sucedió. alquilado. Exactamente, los dos lo habían alquilado en el Sí, mismo lugar también. Esa correcto. era otra de las coincidencias, de los primeros datos que habían llamado la atención. Después, bueno, lo veíamos ahí a Biden. Trump también habló en base al primer ataque, Sí. responsabilizando de esto a la inmigración, algo que hay que decir en el caso de Jabbar, este hombre es de nacionalidad estadounidense, era de Texas, o sea, nació en Texas, pero bueno, atribuyéndolo a la inmigración descontrolada, o más o menos en estas palabras como lo describe sobre todo de la administración de Biden, y bueno, atacando también a la administración de Biden, pero lo cierto es que el atacante era de ciudadanía estadounidense, así que bueno, por supuesto esto encendió todas las alarmas, pero hasta el momento las pistas tienen más Bien. que ver con esta persona y que habría actuado de forma solitaria. Todavía quedan más datos por conocer sobre este segundo ataque o esta explosión en el Tesla en frente del Hotel Trump. Bien, por supuesto vamos a continuar con este tema. Ahora volvemos a recorrer el mundo. A ver, diferentes noticias se lo presentamos en este resumen. Cancilleres de Francia y Alemania en Damasco. Los jefes de la diplomacia francesa y alemana encabezan la primera visita de representantes de la Unión Europea a Siria desde el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad por militantes del grupo islamista radical Hayat Tahrir al-Sham el pasado 8 de diciembre. Las reuniones buscan un acercamiento entre la Unión Europea y los nuevos líderes sirios. Toma de 5 rehenes en una cárcel francesa. Finalizó sin heridos el incidente en el penal de Arles, después de que el preso responsable de la situación se rindiera ante las autoridades. El recluso, un hombre de 37 años con problemas psiquiátricos y que cumple varias condenas por hechos violentos, había manifestado su intención de ser trasladado de prisión. Estados Unidos. El alcohol debe advertir riesgo de cáncer. El cirujano general de Estados Unidos, la máxima autoridad sanitaria de ese país, recomendó que las bebidas alcohólicas incluyan una alerta sobre el riesgo de contraer cáncer. De acuerdo con el experto, el alcohol es la tercera causa prevenible de cáncer en Estados Unidos.